Hola Sagitario, bienvenido y bienvenida. Te quiero dar gracias por estar aquí el día de hoy. Yo soy Sami y te quiero decir que si tú quieres comunicarte conmigo, lo puedes hacer a través de los comentarios de este video. Y si quieres alguna consulta especial, una consulta personalizada con el tarot, en la descripción del video está la manera de comunicarse a través del WhatsApp conmigo. Te recuerdo que esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las personas que están en una relación, en una pareja, no importa si estás en contacto cero. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Bueno, mis amores, los quiero invitar también a suscribirse al canal, darle un super like al video, de esa manera nos apoyan, y activar la campanita para recibir tus notificaciones. Si esta lectura no resuena contigo, cariño mío, bueno, déjala pasar, otro día será. Vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy. Mira, te dicen que tú puedes ser tu propio caballero, tú no necesitas que nadie te salve. Tú eres fuerte, tienes un bagaje, tienes un espíritu, tienes un alma de guerrero, de guerrera. Te han pasado muchas cosas, sí, pero nada ni nadie te tumba. Tú puedes salir adelante de la situación que estás viviendo en este instante. Si tú también estás convencido de esto, escribe: yo soy poder, yo soy abundancia, yo soy riqueza, yo soy salud, yo puedo salir adelante. Escribe en los comentarios de este video para que lo reafirmes así, de esa manera. Bueno, ahora vamos con las personas que están en este momento en una relación. Ya sabes que podría ser una lectura en espejo, o también no importa si estás en contacto cero. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti, qué piensa de ti, y vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Y algún consejo de tus guías espirituales. Ya sabes que si sale algo negativo, no es para que te quedes con los brazos cruzados esperando a que eso suceda. Es para que tomes acción, ¿ya? Para que tomes acción y que puedas evitar lo que se pueda evitar. Y bueno, y que tengas tus armas para poder reaccionar. Bueno, ¿qué siente por ti tu persona especial? Tu persona especial es alguien que te quiere, que te ama. Es una persona que ha venido de unas relaciones bastante turbulentas, de unas relaciones que la verdad no le dejaron nada bueno, con una desconfianza muy muy grande en las demás personas, y con las ganas de sí salir adelante, pero tiene una desconfianza no solamente en ti, sino en sus parejas en general. O sea, en las relaciones que puede tener en general, le cuesta mucho mucho trabajo confiar en las demás personas. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Bueno, que tú entiendas lo que de lo que ha venido él, o de lo que ha venido ella, que entiendas esta situación y que le tengas paciencia, que es una persona que quiere salir adelante, que quiere hacer muchas cosas contigo, pero que quiere que tú le tengas paciencia. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Que eres una persona que se está entregando con alma, vida y sombrero a la relación de ustedes, que es una persona que quiere hacer las cosas bien, que quiere, confía en ti, realmente confía en ti, que quiere todo con él, que quiere todo con ella, y que la verdad pueden hacer algo bonito, algo genial entre ustedes dos. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Mira, hay cierta situación que ustedes deben evitar. Mira que cuando uno tiene una pareja, sí, a uno tiene que contar con la persona que uno tiene, con la persona especial de uno, pero tampoco puede ser tan pegado el uno al otro como una garrapata, que no se permitan respirar, que no permitan tener un crecimiento individual. Ya el crecimiento en pareja va muy de la mano con el crecimiento individual de cada uno. Cada uno tiene que tener también su espacio, tiene que tener su tiempo para seguir haciendo su vida, ya, pero recordando que tiene una pareja, que tiene un compromiso. Pero hay que darle espacio a esta persona para que se realice, ¿ya? Para que realice. Y de la misma manera, tu persona especial te tiene que dar a ti tu espacio para de pronto salir con amigos, salir con amigas, sí, respetando, bueno, porque el respeto es el fundamento de cualquier relación. El respeto, la fidelidad y el amor son el fundamento de una relación, pero tienen que darse su espacio. Esas codependencias no son sanas. La codependencia generalmente genera personas narcisistas, personas que permiten que el otro le haga daño, que el otro lo lastime, ya. Entonces no lleguen a esa situación. Eso es lo que ustedes tienen que mejorar como pareja, como relación. Eh, Mira, ustedes superan esto, ya. Hablen, hablen.
Cuando te des cuenta que esa situación se está dando, hablen los dos, porque podría ser una crisis que se venga en la relación de ustedes con respecto a eso. No es infidelidad, ¿ya? No es infidelidad, ustedes pueden salir adelante de esa situación, ustedes ya tienen cierta experiencia, cierto bagaje, pero si necesitan que alguien los aconseje, bueno, busquen un consejero de pareja, un consejero matrimonial, espiritual, psicólogo, lo que sea, pero busquen ayuda para salir de eso, porque yo sé que ustedes lo pueden hacer. Bueno, ahora me dicen los ángeles que actúes con humildad. Obra con humildad, mi querido amigo y amiga, el uno con el otro. En una pareja tiene que ser 50-50, bueno, tiene que ser 50-50, el uno apoya, el otro también apoya, verse al mismo nivel, no que porque el hombre hace esto, que porque la mujer hace esto, que el uno es más, que el otro es menos, no, tienen que mirarse al mismo nivel y quererse, bueno, quererse de esa manera, de respetarse y de ser muy sabios el uno con el otro. Bueno, me dice el tarot egipcio en este momento que esta situación de esa codependencia de uno de ustedes, el uno del otro, es una lección necesaria. Es una lección necesaria para ustedes dos porque la relación de ustedes está como para algo de otro nivel, algo mucho mejor, algo formidable, algo bonito, bonito. Pero entonces necesitan aprender ciertas lecciones. No se desanimen, sigan adelante, a menos que haya maltrato físico, emocional, espiritual. Sigan ahí con su pareja, si eso es lo que ustedes realmente quieren, porque se les viene algo bonito, maravilloso a ustedes dos. Vamos a ver qué te dice las hadas en este momento, que hagas el cambio. Mira, hay cambios que ustedes tienen que hacer como relación, como pareja, y ustedes dos son conscientes de lo que tienen que hacer. Ya no están solos, ya no están solas. Hay otra persona que está con ustedes como coequiperos. Asimismo, como cuentan con esa persona para que los ayude, también deben ustedes ayudar a la otra persona también. Y bueno, hay ciertos cambios que ustedes deben hacer como pareja, como relación, para poder seguir adelante. No sea nada que vaya en contra de alguno de ustedes dos, de su integridad, de su, ¿cómo les digo?, de su individualidad. Pero hay cosas que tienen que cambiar en la pareja, en la relación. Bueno, ha sido la lectura para ustedes que están en una relación, en una pareja. Ahora vamos con las personas que en este instante, en este momento, se encuentran solteritos y solteritas. A ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy. Bueno, al parecer estás pasando ciertas situaciones difíciles y a esto también se le suma que hay personas de tu entorno, personas que te, no sé, que te avivan, como que te ven mal y te caen encima, ya eso es lo que quiero decir. Te ven mal, te caen encima, te traen más problemas en lugar de pronto quererte dar soluciones o apoyarte. Son personas bastante imprudentes. En este momento hay bastante sufrimiento de parte tuya, mucha angustia, mucho temor, mucha ansiedad. Tal vez algo que tiene que ver con la salud tuya. Bueno, ve al médico. Ya sabes que el mejor médico es Dios, que si le pedimos a Él, bueno, nos va a ayudar y nos va a poner el camino a los médicos adecuados, los tratamientos adecuados. Tú mismo también te puedes cuidar en este momento, cultivando tu vida espiritual, si es posible haciendo alguna actividad física, alguna actividad lúdica, acercándote a tus seres queridos, cuidando tu salud mental, emocional. Bueno, todo esto lo puedes hacer. Yo sé que hay personas que no te ayudan, yo sé que hay personas que te ponen zancadilla, pero tú puedes. También hay personas que te quieren, que te aman, con las cuales tú puedes contar en este momento y para cualquier momento. También tienes a tus guías espirituales, los cuales están a la orden, esperándote ahí con el oído ahí puesto. En el momento que tú quieras pedirles ayuda, ellos te van a ayudar, ellos te van a proteger, pero ellos respetan el libre albedrío y al menos que tú se los pidas, ellos no van a intervenir. Bueno, entonces calmado, tranquilo, para que puedas salir adelante. Mira, en un futuro más bien cercano, me dicen que las cartas que te llegan unas buenas noticias, sales de una época dura, difícil. No te preocupes, no pierdas el ánimo, porque toda esta situación maluca que estás viviendo ahora tiene solución. Tiene una salida totalmente positiva. Hay familia tuya que te quiere y te llegan buenas noticias. Vas a comenzar una época en la cual vas a confiar mucho más en ti, te vas a reafirmar. Este problema, dificultad o enfermedad que estás viviendo en este momento te va a servir a ti para reafirmarte a ti. De toda esta cosa, todas las tormentas, siempre viene algo bueno, algo positivo. Sí vas a tener que romper con cosas, con personas y personas que en este momento no te están ayudando
ayudando, no te están beneficiando para nada, bueno, tú mismo vas a tomar la decisión de romper con eso y te vas a dar cuenta quién sí y quién no debe estar a tu lado en determinado momento. Mira, lo que estás viviendo en este momento es una transmutación. La transmutación es lo que le pasa a la mariposita cuando es oruga, que es toda feita y toda oruga, y llega un momento en que ya no se arrastra más por el suelo, en que ya no es ese animalito que cualquiera puede pisotear, no. Llega un tiempo como de recogimiento cuando va a su crisálida, cuando se hace su propio nidito y lleva un tiempo ahí de recogimiento y después sale como una hermosa mariposa que vuela por lo alto, que vuela por los cielos. Eso es lo que te está sucediendo a ti, eso es lo que está pasando contigo. Viene algo maravilloso para ti, pero primero tenías que aprender ciertas lecciones. Vamos ahora a ver qué te dice el tarot egipcio en este momento. Mira, hay cierta cosa, hay cierta imprudencia que tal vez tú has cometido, cierto desliz que tú has cometido. Mira, todos cometemos errores en algún momento. Lo importante es no quedarse lamentando ni culpando, no. Lo mejor que puedes hacer es rectificar, pedir disculpas, pedir perdón a quien tengas que hacerlo, aunque sea muy difícil, y resarcir el daño que se haya podido hacer a otras personas. Ahora vamos a ver qué nos dicen las hadas el día de hoy. Mira, dice que cómo es eso de felices por siempre, y si ves, a ella le está cayendo fuego, fuego del cielo. El fuego es transmutador, el fuego puede servir para muchas cosas, para crear y para destruir, pero este momento es el tuyo para construir. Te está invitando a que prendas velas, a que investiga la cuestión de las velas, ¿ya? Que cómo se prende una vela, cómo se pide con velas. Bueno, este es el momento. El felices por siempre para ti es tener la paz, la tranquilidad de poder seguir adelante. Que si te llega alguna dificultad, tú tengas la suficiente fortaleza para, ¿cómo te digo?, para confrontarlo. Y que si llega la felicidad, bueno, que tú lo disfrutas de la mejor manera. Esto lo da el cultivar tu vida espiritual, emocional, mental y en general, cuidar tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Bueno, ha sido la lectura para ustedes que están solteritos y solteritas. Ahora vamos con las personas que me preguntan por su economía el día de hoy. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy para ustedes que preguntan por su economía. Bueno, al parecer hay ciertos proyectos que se han venido abajo para ti, pero tú, no sé, tú como que estabas esperando o como que estabas presintiendo esta situación que a la larga para ti tú como que lo has tomado no como una pérdida, sino que como que lo has tomado como por una oportunidad para hacer un borrón o cuenta nueva, para volver a comenzar, para volver a iniciar, ya sea en otro lugar, en el mismo lugar, pero tú lo has tomado de una buena manera. Sigue adelante con esa actitud bonita, bonita, tal vez muy seguramente porque me dicen los ángeles que busques un trabajo liberador. Muy seguramente en la actividad económica que tú estabas no te estaba llenando en ningún aspecto. De pronto no ganabas lo que tú querías, no te sentías bien ahí en esa situación. Bueno, hay algo que tú siempre has querido hacer como proyecto de vida, como actividad económica. Piensa en esa situación y haz un proyecto y comienza a conseguir los recursos financieros, de información, intelectuales, humanos. Consigue todos los recursos que necesites y apúntale allá y verás que más temprano que tarde te vas a ver viendo, disfrutando de hacer eso que tanto te apasiona, ¿ya? Mira, el tarot egipcio me dice por su lado que hay algo que se aplaza, hay algo de algún proyecto, alguna cosa que se va a aplazar, pero no es porque no te convenga, no, es porque hay ciertos ajustes que hacerle, es porque viene algo positivo, muy, muy positivo para ti en cuanto a tu economía. Entonces, para que te vayas con algo como a medio hacer, para que comiences con algo como medio hacer, es mejor esperar un poco. Bueno, ahora vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy. Dice que todo huracán tiene su fin. Definitivamente que sí, toda tormenta tiene su fin, tiene su final. Y el fin de la tormenta que tú puedes estar atravesando está por llegar más temprano que tarde. Bueno, ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Y bueno, antes te recomiendo la técnica de Neville Goddard, las tijeras de podar. Busca en YouTube, en Google, como quieras, y verás que es algo que te va a funcionar muy bien. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.